Mi nombre es Sebastián Quintana, junto con mi compañero David Eduardo Ibarra, somos maestrantes de la maestría en educación. Este video lo realizamos en el marco del curso Análisis de la Información en la Investigación Educativa, en el cual vamos a realizar una especie de charla o de conversación socializando uno de nuestros instrumentos de investigación centrales en nuestro trabajo de grado en esta maestría. Este instrumento, el cual vamos a dialogar y a socializar en este espacio, pues tiene una característica, y es que no es un instrumento rígido, sino que nace directamente de la experiencia y de las vivencias cotidianas en el aula. Es necesario precisar que este instrumento surge desde la práctica misma, desde el docente, es decir, desde lo que pasa en la clase, desde el aporte del estudiante, desde la reflexión que queda al momento de cumplir la jornada educativa. Claramente, en este caso, el instrumento que nosotros hemos empezado a desarrollar es una guía de observación de aula, y nos parece un instrumento muy pertinente en nuestra investigación, porque esta guía se trabaja desde el rol docente como investigador, es decir, nosotros como docente, al realizar nuestra actividad cotidiana en el aula, estamos investigando, estamos siendo investigadores, y pues nuestro campo de estudio, nuestra zona de investigación es esa, el aula de clase. Entonces ese es el espacio de reflexión, y nos apoyamos de este instrumento que nos va a permitir pues tratar de sacar unas conclusiones más profundas acerca de la metodología de cómo estamos enseñando la historia y las ciencias sociales dentro del aula. Además que esta guía también lo que hace es relacionar las decisiones didácticas del docente, también la postura frente a lo que es la historia de Colombia, también de alguna u otra manera expresa cómo esa forma de evaluar está arraigada al territorio, entendiendo que esta investigación es una investigación de carácter comparativa, donde estamos comparando dos escenarios totalmente distintos en relación a un objeto en común, que es la enseñanza de la historia en Colombia. Entonces claramente podríamos decir que esta investigación, su pregunta principal es cómo se enseña la historia de Colombia y qué tan coherente es esa enseñanza con los lineamientos y el currículo institucional. Sabemos que muchas veces nosotros como docentes tenemos que mirar las posibilidades de transitar ese currículo, que muchas veces no es tan flexible, y que la habilidad o la estrategia de nosotros como docentes es ver o hallar estrategias para poder transversalizar esos contenidos y que puedan cumplir los objetivos que nos están exigiendo en este momento estas nuevas generaciones de estudiantes. Claramente eso también denota de ciertos patrones. Entonces, esos patrones dan un espacio, dan una cabida de el punto de enunciación del estudiante, lo que también nos llevaría a involucrar o a interpretar que el territorio influye al momento de concebir o precisar la historia de Colombia, entendiendo lo que ha tenido una transformación y que se ha debido involucrar en las ciencias sociales por mandatos legales de nuestra Constitución. Entonces, bueno, ya para ir como desglosando la guía, podemos decir que esta guía se organiza en 4 momentos, en 4 aspectos, y cada uno pues tiene un objetivo distinto. El primer momento se relaciona con esas estrategias didácticas, es decir, nosotros vamos a plantear, bueno, cabe aclarar que este instrumento es un instrumento que se aplica después de realizada la clase, es un instrumento de reflexión, el cual nos permite a nosotros entender cuál está siendo el proceso que estamos llevando nosotros como educadores a la hora de desarrollar una clase. Entonces, el primer momento se registra cómo tú como docente planteas esa clase, qué tipo de preguntas circularon, cómo participaron los estudiantes, algo más de forma. Y pues preguntar siempre, tratar de que siempre en la clase estén realizándose preguntas, porque las preguntas pueden generar una discusión potente. Es decir, nosotros tenemos que dejar de un lado esas clases magistrales donde únicamente estamos inyectando conocimiento y empezar
y utilizar las preguntas como estrategia para que los estudiantes también se empiecen a apropiar un poco de esos conocimientos que estamos desarrollando en la clase. Claro, y allí también se fundamenta lo que nos dice la ley 1847, que es el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, asimismo, se adoptan unos aspectos alrededor de la historia que no se conciben o no se tratan solo de buscar una clase perfecta, sino que se tratan de buscar qué es lo que se tiene en común, cómo se percibe y cómo se buscan las formas de relacionarlo con la realidad de pues que están viviendo los sujetos. Listo, entonces ya tenemos un primer momento en donde vemos la forma en la que se está planteando la clase y pasamos a un segundo aspecto que se centra en el uso de las fuentes históricas, es decir, nosotros como docentes de dónde bebemos para impartir nuestras clases o para desarrollarlas, si utilizamos imágenes, documentos, relatos, y no solamente imágenes, documentos y relatos, sino de dónde están saliendo esas imágenes, esos documentos y esos relatos. Recordemos que el problema principal que hemos tenido nosotros como educadores de la historia es que nuestras fuentes y nuestras fuentes bibliográficas siempre han sido fuentes tomadas de la institucionalidad, de esa oficialización de la historia que muchas veces nos ha llevado a los docentes a repetir año tras año unos contenidos que en este momento no están aportando nada en esa transformación social que se supone que debe estarle apostando las ciencias sociales en este momento. Claro, y por eso es tan importante esta manera, esta rúbrica, digámoslo, como que esta manera de ver más allá de la actividad o de la actitud de la clase, y es también cómo se permite registrar esos momentos en donde estamos haciendo el ejercicio de lectura crítica, no solo replicando lo que nos dice el libro o lo que pretende, digámoslo así, el Ministerio de Educación, sino cómo estamos fomentando ese desarrollo del pensamiento histórico, que es pensar críticamente la realidad, lo que ocurrió a relación con lo que tenemos el día de hoy. Exactamente. Ahora vamos con el tercer aspecto que tiene que ver sobre todo con la escala de análisis. Aquí es el momento en el que nosotros como docentes nos vamos a sentar a reflexionar sobre si ese espacio que tuvimos en la clase aportó en algo o no aportó. El hecho de que nosotros nos sentemos a reflexionar sobre eso no siempre va a querer decir que el resultado va a ser una clase perfecta o adecuada con los lineamientos, sino que también ese análisis y esa reflexión da cabida a poder corregir errores y a poder nosotros darnos cuenta de en qué aspectos estamos fallando para que en una próxima clase o desarrollo relación enseñanza-aprendizaje pues podamos corregir esos detallitos y poder encontrar en realidad el objetivo que estamos buscando, que es que los chicos se reconozcan en esos procesos históricos en su territorio, es decir, que las clases de ciencias sociales y de historia les aporten o les brinden herramientas de transformación social para que ellos al analizar sus realidades pues puedan aplicar eso que se está aportando en las clases. Claro, y también es allí cuando se deja de sentir tan lejana la historia o simplemente como un suceso que sucedió, sino que se empieza a registrar o a construir de alguna manera también con esta guía de reflexión unas constantes, unos paradigmas que nos van a permitir llegar al cuarto aspecto, que viene siendo la evaluación. Y entonces aquí en esta evaluación se observa, ya después de que vimos cómo organizamos la clase, de qué fuentes bebimos, e hicimos un análisis final, este cuarto aspecto se enfoca sobre todo en observar cómo se cierra la clase, qué tipo de actividades se propuso y si en realidad esa evaluación que se hace de ese momento histórico en realidad aportó trascendentalmente en algo significativo o simplemente fue un dato y un hecho más que el estudiante almacenó en su cabeza. Ahí es donde vemos la diferencia entre comprender la historia y tener una comprensión histórica, que es hacia donde estamos enfocando las nuevas generaciones de docentes de ciencias sociales, y que a través de esta guía o de esta herramienta que hemos diseñado podemos alcanzar a evaluar cómo son las maneras distintas en las que se está enseñando las ciencias sociales y a través de eso hacer una propuesta final más adelante, ya sea en nuestro posgrado de doctorado,
de estrategias de cómo se pueda nosotros aportar a esa enseñanza de la historia, teniendo en cuenta pues estas necesidades y estas problemáticas identificadas. Claro, y ese registro no busca solo cerrar el análisis, sino abrir nuevas preguntas a la siguiente clase. Lo que va a permitir es entender la argumentación, la reflexión y las posturas que se tienen frente a lo ocurrido y a lo que se está viviendo. Ya para cerrar un poco, pues entonces podemos decir que la guía de observación de aula como instrumento de investigación funciona como un espacio de diálogo con nuestra propia práctica, es decir, es un espacio reflexivo del docente con él mismo, en el cual realizamos un ejercicio de conciencia de nuestra práctica y aplicamos todas las estrategias que se supone que deberíamos aplicar para poder desarrollar un ejercicio de enseñanza óptimo. Muchas veces vemos que los profes alcanzamos una zona de confort muy rápida y como que este deseo de transformar la educación y de hacer el trabajo como en realidad debemos hacerlo, pues pasa a un segundo plano en el momento en que nos acomodamos en un buen puesto o tenemos un buen sueldo y vemos que esa preocupación por realizar nuestra práctica docente de manera óptima pues pasa a un segundo plano. Entonces pues la invitación también es a eso, a que mantengamos esa vocación y ese amor por la enseñanza para que a través de la investigación educativa pues podamos aportarle un granito de arena a esa transformación educativa que es lo que estamos buscando al final al realizar estos Claro, posgrados y estos cursos. y ya para finalizar, ese es el mayor valor, sobre todo de esta apuesta, y es que se permita la enseñanza de la historia pensada con calma, con conciencia y con un sentido crítico y reflexivo, que nos permita transformar las realidades de los diferentes contextos, no solo en el aula, sino también fuera de ellas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.